Efesios 6:1, perdón, hermanos. Vamos a leer la palabra, vamos a buscar el versículo 6:1. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Hermanos, de allá atrás ya tenemos la palabra. Efesios 6:1. Ahora vamos a estar dando la palabra del Señor, una enseñanza más que una predicación, hermanos. Esta enseñanza va a ser para todos y cada uno de nosotros, para los jóvenes, para nosotros como padres, amén. Esta enseñanza declaramos que va a traer mucha bendición a nuestras vidas en esta tarde, que nos va a edificar a través del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor maravilloso, sé tú obrando en esta tarde, sé tú fluyendo, Espíritu Santo. Señor, toma nuestro corazón y que la palabra penetre a lo más profundo de él, bendito Dios amado. Que abras nuestro entendimiento en esta tarde, Señor, que tu misericordia nos alcance, que seas tu Espíritu Santo de Dios usándome en esta tarde, que sean mis labios tus labios, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando, Padre, porque yo sin ti no soy nada, mi Señor Jesucristo. Toma este lugar, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en esta tarde, Padre amado, porque todo lo hacemos para tu gloria, mi Señor Jesucristo. Que seas tú obrando en esta tarde, Espíritu de Dios, que seas tú obrando en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en esta tarde ante tu presencia. Gracias, Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Vamos a tomar ahora sí nuestro lugar. Hermanos, en estos últimos tiempos estamos viviendo ¿cómo se dice con los jóvenes? Una tristeza, porque se están perdiendo nuestros jóvenes en estos últimos tiempos a causa de que no conocemos a veces la palabra del Señor. Porque si nosotros estuviéramos instruidos a lo mejor desde chicos en la palabra del Señor, seríamos otra cosa. A lo mejor no nos hubiéramos perdido tantos hijos, no se hubieran perdido tantos jóvenes, ¿verdad, hermanos? Porque dice la palabra del Señor que la palabra es instrucción para nosotros, instrucción para nuestros hijos. Y dice la palabra del Señor, jóvenes, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Amén. Y muchas de las veces, hermanos, pensamos que cuando nuestro padre terrenal nos está diciendo algo, o nosotros como jóvenes queremos gozar la vida, cuando en realidad la estamos perdiendo cuando no obedecemos a nuestros padres. Amén. Dice la palabra del Señor que honremos a nuestros padres para que en la vida nos vaya bien. Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el número 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el primer mandamiento que nos da el Padre Todopoderoso, que dice: obedecer a nuestros padres. Quitar la rebeldía de nuestra vida frente a nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros, jóvenes, aún nosotros como grandes, como ya padres, no valoramos a nuestros padres, hermanos? No valoramos cuando tenemos a nuestros padres. Hay muchas personas que no tienen ese privilegio de tener a nuestros padres, y cuando nuestros padres nos dan un consejo pensamos que es: ay, ¿por qué me estás moliendo? ¿Por qué me estás diciendo? Déjame vivir mi vida. ¿Cuántas de las veces, a veces así reaccionamos, jóvenes? Pero dice la palabra del Señor que cuando tú obedeces a tus padres es una promesa para que tus días se alarguen aquí en la tierra. Es un mandamiento con promesa que el Señor te está prometiendo, que a través de que tú obedezcas a tus padres te vas a alargar tu vida, hermano. Amén. Sí, amén. Ay, Dios mío, esto ya se me apagó. Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, dice, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, criados en disciplina, amonestadlos en el Señor. Nosotros, hermanos, no sabemos cómo ser padres.
Es algo que no tenemos, es algo que no se nos dio. No es como tener un libro, una guía donde te diga cómo vas a educar a tus hijos. Amén. Y a veces nosotros pensamos que el hablarles de malas palabras, que el hablarles mal a nuestros hijos, así los estamos educando. Pero dice la palabra del Señor, en disciplina en el Señor. Amén. Cuando nosotros venimos a la palabra, hermanos, la palabra del Señor te enseña cómo guiarnos, cómo dirigirnos, cómo hablarle a nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos confundimos y decimos, no, es que a fulano lo quieres más, es que a mangano la quieres más, es que a fulano le haces más caso. Yo te aseguro que el Padre Celestial viene más a aquel que anda perdido, hermanos. Y no es que tu padre quiera más a tu hermano, no es que tu padre quiera más al otro hermano, que le ponga más atención, o que es porque lo quiere más. A lo mejor, como decimos, a lo mejor él necesita más de tus consejos. Pero si yo le pregunto a cada madre de las que está aquí, ¿cuál de sus hijos quiere más, hermana Marisol? A los de los criaturas. Hermana Mari, ¿quiere alguno más que a otro? Yo te aseguro que todas las madres que están aquí te van a contestar y te van a responder lo mismo, hermano. A ver, jóvenes allá atrás, si se mochan un dedo de su mano, ¿les va a doler menos que otro? Así somos nosotros. Así somos nosotros, hermanos. Nadie va a doler más que el otro, porque todos somos iguales ante nuestra madre, ante nuestro padre. Todos nos les dolemos, amén. Simplemente que a veces te enfocas más por el que está pasando mala situación o un problema. Amén. Dice la palabra del Señor que los enfermos, los que están enfermos son los que van al médico, los que tienen necesidad. Así estamos nosotros, hermano. A veces vemos la necesidad más en un hijo que en el otro, y no es porque lo quieras más. Amén. Amén. Yo les dije que esta enseñanza iba a ser para padres y jóvenes. Amén, gloria al Señor. En el número 4 dice, y vosotros padres no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En el número 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como Cristo. Amén. Amén. Como a Cristo, como al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el número 6, ¿quién lo tiene? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en esta tarde nos está diciendo que entendamos cuando el Padre nos está hablando a nuestras vidas. Cuando tú entiendes la voz de tu Padre y atiendes la voz de tu madre, en tus días te va a ir bien. Y no porque yo te lo estoy diciendo, porque te lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Cuántos jóvenes se han perdido en la rebeldía por no entender a la voz de sus padres que están aquí, que los quieren guiar por un camino de bien? Yo te aseguro que como padre nunca vas a querer lo malo para tus hijos. Siempre queremos lo bueno para cada uno de los jóvenes, para cada uno de nuestros hijos. Amén. 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 Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que para Él no hay excepción de personas. Todos somos igual delante de la presencia de Dios. Nos ama por igual. Todos como dice la hermana Marisol, Él nos ama por igual a todos y cada uno de nosotros. Amén. El Señor Jesucristo no quiere que ninguno nos perdamos. Los padres terrenales no queremos que ninguno de nuestros hijos se pierda. Cuando nosotros, el hijo no nos entiende o el hijo anda en desobediencia, hermano, créeme que para nosotros es una grande tristeza, porque sabemos a dónde van nuestros hijos. En una ocasión, mi hijo mayor se me salió del redil y andaba con los jovencitos en el baile, tomando, y como obvio yo me ponía histérica, ¿verdad?
Y decía mi hijo, pero ¿por qué te pones así? Si yo miro a las demás mamás y ellas no son así como tú. Ellas ni les dicen nada, ellas está bien lo que sus hijos hacen. Le digo, ¿sabes por qué, hijo? Porque ellas no saben a dónde van sus hijos. Porque ellos no saben que sus hijos se están perdiendo. Yo sé a dónde vas si tú sigues en ese camino. Y cuando nosotros venimos a la palabra y a la presencia de Dios y empezamos a escudriñar la palabra, tus pensamientos empiezan a cambiar, hermano. Amén. Tu forma de pensar y de vivir empieza a ser transformada. Ya no pensamos igual. Ya no pensamos igual como aquellas madres que decimos no importa que el hijo ande en la calle, no importa que el hijo tome, no importa que el hijo ande en los caminos deleitosos. No, porque sabemos a dónde van. Y muchas de las veces los hijos dicen, ay no, es mejor que ni esté uno en ninguna religión. ¿Por qué? Porque pensamos y creemos que vivir así es cómodamente, pero tenemos, ¿qué dice la palabra del Señor? Un camino de muerte y de perdición. La palabra del Señor nos dice que honremos a nuestros padres. ¿Para qué? Para que nuestros días se alarguen. Y cuando a veces los tenemos aquí en la tierra, hermanos, no los valoramos. No valoramos a nuestros padres. Ya cuando se mueren es cuando estamos llorando. ¿Sí o no? ¿En qué número nos quedamos? 9. Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y a veces pensamos que porque el hijo se nos puso rebelde, porque el hijo se nos levantó, con él es contra la guerra, y a él ¿cómo se dice? A él le hablamos con malas palabras y el hijo entiende, y a veces llegamos hasta los golpes sin entender que no tenemos la lucha contra nuestros hijos. Es el enemigo que se nos ha levantado. Dice la palabra del Señor, no tenemos la lucha aquí en la tierra. Dice, son contra potestades y principados que se levantaron en contra de nosotros. Amén. Y a veces no sabemos tomar esa situación en nuestras manos, y a veces se nos sale del control esa situación, hermano. Y más cuando no tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, más cuando no tenemos la dirección del Padre en nuestras vidas. Si nosotros como jóvenes nos metiéramos más a la palabra del Señor, tendríamos más temor y obedeceríamos más a nuestros padres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Un amén, el que no esté dormido, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, sigue diciendo, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes en el Señor. Era como lo que yo les estaba predicando la otra vez. Cuando no nos agarramos de Dios y cuando no estamos firmes en la palabra del Señor, vienen las tribulaciones, vienen las tempestades y nos tumba, hermano, porque no estamos concentrados ni estamos cimentados en la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes en el Señor. Amén. Dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice el número 16, ¿quién lo tiene? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Con qué van a apagar los dardos de fuego, niños? Con el escudo de fe. ¿Con qué? El escudo de fe. ¿Y la fe? ¿Cómo la vamos a obtener? La fe viene por el oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor.
Pero si yo no me meto a la palabra del Señor, si yo no me meto a la presencia de Dios, si yo no oro a la presencia de Dios, si yo no voy a la iglesia, ¿cómo voy a tener esa fe y cómo voy a tener el escudo de Jehová sobre mí? ¿Y cómo voy a poder apagar los dardos del enemigo que dice la palabra del Señor? Amén. Tremendo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Perseverando en toda oración y con toda súplica. Amén. Por todos los santos. Y no te estoy hablando de las imágenes. Amén. De las imágenes no estamos hablando. La palabra del Señor en otro versículo de la Biblia nos dice que nosotros somos santos ante la presencia del Señor. Aquel que hace la voluntad del Padre. Amén, gloria al Señor. Como dice la hermana, aquel que hace la voluntad del Padre, aquel que se adiestra en la voluntad del Padre, aquel que quiere hacer la voluntad del Padre, ese es santo para nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que tú en esta tarde le des un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a ir a Éxodo 22, hermanos. 20:12. Y el primero que la encuentre le da lectura, por favor. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20:12, mi reina. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen de la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué hoy en día, hermanos, tú te has puesto a pensar por qué hoy en día han muerto tantos jovencitos a temprana edad? Por la desobediencia a nuestros padres. Porque no tenemos temor al Padre Todopoderoso. Porque cuando nosotros tenemos temor al Padre Todopoderoso, vamos a honrar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y es una palabra con promesa. Es una palabra que Dios nos está dando a todos y cada uno de nosotros. Nosotros ahorita somos padres, pero en un día fuimos hijos, hermanos. Y así como nosotros somos padres, ustedes van a llegar a ser padres. Y a lo mejor en ese momento nos van a entender a nosotros. Amén. Y nosotros también tenemos que entenderlos a ustedes como hijos, porque también ya pasamos esa etapa de ustedes. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vámonos a Éxodo ahí mismo, hermanos, 21:15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Amén. Gloria a Dios. El que hiere a su padre o a su madre morirá. En un versículo de la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen. Pero en este versículo nos dice, el que hiere a su padre o a su madre morirá. Y a lo mejor tú dices, ay, fulano golpeó a la mamá, o mangano hirió a su mamá, le dijo cosas malas. La palabra del Señor nos está diciendo espiritualmente, para el Padre Todopoderoso estamos muertos, hermanos. Si la palabra del Señor nos está explicando, el que hiere a su padre o a su madre morirá, quiere decir que nosotros vamos a estar muertos el día del juicio. Ya no vamos a tener con una esperanza delante del Padre, porque dice la palabra del Señor, el que hiere a su padre o a su madre morirá. ¿Y cuántas veces, hermanos, hay personas que se les hace fácil levantarle la voz a la mamá o levantarle a veces hasta la mano? Hasta los golpes. En estos últimos que estamos viviendo, hermanos, se han visto tantas cosas. Y a uno que sabe la palabra del Señor le da tanta tristeza porque uno sabe a dónde van esos jóvenes. Ya no tenemos temor. La mamá te habla con una cosa y tú le contestas con dos. El padre te quiere dar un consejo y lo rechazas. Y la palabra del Señor dice que te instruyas en el camino de Dios y que atiendas la voluntad del Padre terrenal que está aquí en la tierra. Y después, primero, principalmente la del Padre que está en los cielos. Amén. Y luego los padres que Dios nos dio aquí en la tierra. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Romanos 1:30. Por ahí atrás lo tienen, hermanos, jóvenes. Romanos 1:30.
A ver, échenmele. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Gloria a Dios. Yo te estoy dando todos los versículos de la Biblia que me está hablando de la desobediencia de los padres. Y la palabra del Señor aquí nos dice en Romanos 1:30, así son los que desobedecemos a los padres, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventadores de males, desobedientes a los padres. Cuando nosotros desobedecemos al Padre, ¿qué somos para el Señor? Pecadores, ¿qué somos? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventadores de maldad. ¿Quién está aquí? ¿Quién aquí hay inventadores de maldad? Nadie. ¿Quién aquí hay detractores? Nadie. Injuriosos, Tampoco. soberbios, Menos. inventadores de males y desobedientes a los padres. Qué bueno que aquí no habemos de esos, es en otra iglesia. La de nosotros no, ¿verdad, hermanos? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Proverbios 1:8, hermanos. A ver, hermano Fermín, ¿lo tienes? Hermana Ale. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dice en el número 8, hermanos, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serás a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que no consentamos, amén. Porque muchas veces se nos hace fácil andar con personas que no debemos de andar, caminar con personas, con amigos que supuestamente son nuestros amigos, pero ¿a dónde te van a llevar? A la perdición, a la destrucción. Y cuando vienes a la madre y la madre te dice, mira hijo, yo pienso que esta compañía que tú traes no te conviene. Y a veces, muchas de las veces, hermanos, nada más se ve en la tele. Oh, pero tú, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué te metes en mi vida? Siendo nuestro Padre, le hablamos a veces de esa manera. ¿Sí o no, hermanos? Tremendo. Ah, no, tú no te metas. Pero cuando viene la tristeza y la desolación a tu vida, ¿quiénes son los que están contigo, hermanos? ¿Quiénes son los que hemos estado ahí? Los padres. ¿Quiénes son los que han estado con nosotros? Porque como yo les estoy diciendo, yo también fui hija y también fui joven y también fui rebelde. No voy a decir que fuimos una blanca palomita, ¿verdad? Porque nadie me la va a creer. O sí tengo la cara, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Pero para eso tenemos que tener la dirección ¿en qué, hermanos? En el Señor, en Cristo. Que dice perseverando en todo tiempo en oración. Pero hoy los jóvenes ya no queremos saber nada de Cristo. Hoy vamos a la iglesia y lo llevamos a fuerza, ¿sí o no? Pero gloria a Dios por aquellos padres que traen a sus hijos a fuerzas a la palabra del Señor. Porque yo te digo una cosa, hermano. Cualquier cosita se le va a quedar en su corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo mis hijos me dicen, mis hijos desde chiquitos íbamos a la iglesia y iban a la escuelita, y la mayoría de ellos dice que lo mayor que aprendieron en la escuela, de la palabra, fue en la escuelita. Porque se les queda más cuando están chicos, hermanos. Amén. Amén. Bueno, vámonos, hermanos. ¿En qué nos quedamos? ¿Romanos? No, Proverbios. 1:8-10. Proverbios 13:1. Proverbios, ¿qué fue? 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las lecciones. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión
mas el burlador no escucha la reprensión. Amén. ¿Están oyendo, jóvenes? ¿Qué dice, hermanos? Que el sabio va a entender lo que el padre le está diciendo. El sabio va a escuchar el consejo de su padre. Amén. Va a obedecerlo, como dice la hermana Lupita acá. Lupita sí está bien atenta, ¿verdad, Lupita? Gloria al Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Pero a veces por no escuchar la reprensión del padre, ¿cómo nos va, hermanos? Hay consecuencias. Hay consecuencias y hay sufrimientos cuando no entendemos la voz de nuestros padres, cuando no entendemos la reprensión de nuestros padres, cuando no oímos un consejo de nuestros padres aquí en la tierra. Y muchas de las veces nosotros nos aplicamos estas consecuencias cuando venimos a desobediencia. Es lo mismo con el Padre terrenal. Cuando nosotros desobedecemos a Cristo, hermanos, traemos consecuencias. Trae dificultades a nuestra vida, no entender, el ser rebelde. Amén, porque a veces somos rebeldes con el Padre Todopoderoso. Gloria al Señor. Vámonos, hermanos, a Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Amén. Hermanos, nosotros hemos tenido el privilegio bien grande de tener a nuestros padres. ¿Cuántas personas, cuántos niños hay en la calle que no tienen el privilegio de un padre, del consejo? Es más, yo les aseguro que un hijo que anda allá afuera en la calle, huérfano, que no tiene padre o madre, él quisiera un consejo de su padre, él quisiera un regaño del padre. Y nosotros que los tenemos no los valoramos. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Y a veces decimos, ay, es que yo voy a honrar a mi padre. A veces el honrar al padre también es con dinero, hermanos. A veces también nosotros tenemos la posibilidad de darle al padre y no le damos, y no lo honramos. Y esa es una grande bendición para nosotros mismos. Y no quiero que se me vayan a ofender aquí las mujeres, pero ¿cuántas mujeres no hay que el esposo le quiere dar a la madre y empiezan, ay no, pero ¿por qué le vas a dar si me hace más falta a mí? Mira, a mí esto, a mí lo otro, tu madre no necesita, no, hermano, es una maldición que nosotros nos estamos echando a nosotras mismas. Tú piensas que ese dinero te va a rendir, pero es peor el que tú le evites a tu esposo que le dé a su madre. Amén. A veces tenemos que honrar también a nuestros padres con lo que Dios nos da económicamente. Decían el pastor Toño, van a la casa del padre, pero nomás nada, ni nada. ¿Verdad, hermanos? Un amén. Amén, amén. Ahí no hay amén, ¿se da? Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A ver otra vez, hermana Le. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Y tú te has fijado que ese versículo de la Biblia también está para nosotros cuando dice que el Señor Jesucristo al hijo que ama lo corrige? ¿Sí, hermanos, o no? Sí. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que el que no ama a su hijo y lo corrige tempranamente es porque no lo quiere. Y a veces nosotros pensamos que el corregir a nuestros hijos es golpearlos o maltratarlos. No, hermanos. Tenemos que hablarles bien en la presencia y en la palabra del Señor. Por eso tenemos que direccionarnos con la palabra del Señor. Por eso tenemos que venir a la palabra del Señor. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, muchas de las veces le hablamos malas palabras a nuestros hijos o hemos llegado incluso hasta golpearlos porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? A ver, otra vez, Ale. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y a veces nosotros como madre lo queremos corregir y el papá dice, ay no, mi hijo, y va y lo mima, o a veces viceversa, el papá quiere corregir a la hija o al hijo y viene la mamá y se mete y
Eso ya no funcionó, hermanos. Los chiquillos, si o no son bien vivos, hasta se vuelan. Nomás quiere corregir la mamá y le corre con el papá. O quiere corregir el papá y le corre con la mamá. ¿Sí o no? Pero la palabra del Señor nos está diciendo corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Sí, amén. Porque los amamos, hermanos. Porque todos amamos a todos y cada uno de nuestros hijos. Y nadie de los que estamos aquí queremos que los jóvenes se nos pierdan hoy en estos tiempos. Amén. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. ¿En dónde nos quedamos, hermanos? Proverbios 3:24. Me pierdo. Vámonos ahí mismo a Proverbios 20:20. A ver, hermano Joel, allá está atrás. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? A ver, hermana Lorena. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Se imaginan por qué tantos jóvenes están destruidos en esta época en la que estamos viviendo, hermanos? Porque no atendemos la voz de nuestros padres y andamos en oscuridad, andamos en tristezas, en amarguras, en drogadicción, en vicios, en alcoholismo. Eso es andar en oscuridad, hermanos. Eso es andar en tinieblas. No tenemos paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Por la desobediencia a nuestros padres. Porque no atendimos la voz de nuestro padre o de nuestra madre cuando nos habló a tiempo. Amén. Amén. A veces vinimos ya todos tristes y desolados a la presencia de nuestros padres. Ya cuando pudimos evitar eso, hermanos, haciendo caso a las advertencias que nuestros padres nos dan. A ver, hermanos, vámonos a Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. 3:20. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y con eso yo voy a terminar en esta tarde, hermanos. Obedecer a nuestros padres, porque eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Y yo espero que todo eso se nos quede a todos y cada uno de nosotros, porque aún estando así como estamos, hermanos, ¿cuántas veces tenemos a nuestros padres? Y ya estando de esta edad como estamos y siendo padres, también nosotros desobedecemos o también nosotros les hablamos mal a nuestros padres. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor con un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. A ver, hermana José, una canción de adoración. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre, en esta tarde por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, Padre. Te agradecemos, Dios, esta palabra. Te agradecemos, Señor, por la vida de todos y cada joven que está en este lugar. Te pedimos, Padre, que seas obrando en el corazón de cada uno de ellos, en nuestro corazón, Padre, que seas tú ministrándonos arrepentimiento si hemos hecho algo malo delante de tu presencia, si hemos ofendido a nuestros padres. Señor, perdónanos en esta tarde. Señor, Padre poderoso, haznos recordar, mi Dios amado, las ofensas que hicimos, Padre, para poder llegar ante tu presencia, mi Señor Jesucristo, para salir de esta oscuridad, Señor, donde dice tu palabra, donde habla tu palabra preciosa y maravillosa. Padre, sé tu obrando, Señor maravilloso. Toca, Padre Santo, nuestros corazones, nuestra vida. Dirígenos en todo momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sé tu obrando, Señor Jesucristo. Padre, gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre. ¿Me puedes poner una canción, hermana? Sí, hermano. Padre Santo, poderoso Dios, sé tu obrando, Señor Jesucristo.